Ahora pues voy a empezar con el tema 7 de matemáticas de cuarto de la ESO, que corresponde con vectores y rectas, que es geometría analítica, y vamos a ver en este vídeo la parte de teoría. Vectores y rectas. Vamos a dividirlo primero en vectores fijos y libres en el plano, en 2 operaciones con vectores, 3 combinación lineal de vectores, 4 el producto escalar, 5 las ecuaciones de la recta y 6 la incidencia y problemas de incidencia. En el punto 1, vectores fijos y libres en el plano, vamos a ver primero qué es un vector fijo, qué son las coordenadas y el módulo de un vector, qué es el vector de posición, qué significa que un vector sea equivalente y qué es un vector libre. Vector fijo. Un vector fijo del plano AB es un segmento orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. Por ejemplo, el vector de la imagen representa al vector de origen A 3, menos 1 y de extremo B, menos 1, 2. Las coordenadas del vector AB son menos 4, 3, ya que, como se observa en la figura, para ir desde A hasta B se necesita avanzar 4 unidades hacia la izquierda, de ahí el signo negativo, y 3 hacia arriba, de ahí el signo positivo de la segunda coordenada. Los elementos de un vector fijo son su módulo, que es la distancia que separa a su origen de su extremo y se representa por AB en un valor absoluto. La dirección de un vector es la dirección de la recta que pasa por su origen y por su extremo y la de todas sus paralelas. Y el sentido de un vector es el que queda determinado al ir desde el origen al extremo. Coordenadas y módulo de un vector. Las coordenadas del vector de origen en el punto A, A1, A2 y de extremo el punto B, B1, B2, son las del extremo menos las del origen, es decir, AB sería B1 menos A1, B2 menos A2. Por ejemplo, me dicen que calcule las coordenadas del vector AB de origen A 3 menos 1 y de extremo B menos 1, 2. El vector AB tendrá como coordenadas menos 1, menos 3, 2, menos 1, o sea, menos 4, 3. El módulo de un vector AB, calculado a partir de las coordenadas de su origen y su extremo, es la diferencia de las coordenadas del origen al cuadrado más las coordenadas, la resta del origen, de las coordenadas del extremo al cuadrado en raíz cuadrada. Si el módulo de AB es 1, el vector AB se le llama unitario. Esto también nos puede servir para calcular la distancia que existe entre dos puntos cualesquiera, P y Q. Si yo hallo al vector PQ, la distancia entre PQ sería el módulo del vector PQ. Por ejemplo, calcula el módulo del vector de origen A 3 menos 1 y de extremo B menos 1, 2. El vector AB sería menos 1 menos 3 al cuadrado, 2 menos menos 1 al cuadrado, o sea 5. Como el módulo es 5, la distancia entre los puntos A y B sería 5. Vector de posición. Un vector de posición es cualquier vector fijo que tenga como origen el origen de coordenadas. Las coordenadas de un vector de posición coinciden con las coordenadas de su extremo. Por ejemplo, el vector de posición de origen 0, 0 y de extremo el punto A 3, 4 tiene las mismas coordenadas, o sea, OA sería 3, 4. Ahí lo veis en la figura. Vector equivalente. Dos vectores fijos no nulos, AB y CD, son equivalentes
cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Dos vectores equivalentes tienen las mismas coordenadas. Por ejemplo, los vectores AB y CD son equivalentes, ya que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Si hacemos las coordenadas de ambos vectores, vemos que AB me da -3, -2 y las de CD son -3, -2. Tienen las mismas coordenadas los dos, así que son equivalentes. Vector libre. El conjunto formado por todos los vectores equivalentes a un vector fijo, dado que se denomina vector libre y se representa por U. Cada vector fijo que pertenece a un vector libre es un representante del vector libre. El módulo, dirección y sentido de un vector libre son el módulo, dirección y sentido de cualesquiera de sus representantes. El punto 2 son operaciones con vectores. Vamos a ver primero la suma de vectores, el producto de un número por un vector y el punto medio de un segmento. Suma de vectores. Vamos a ver la suma de dos vectores libres. Para sumar gráficamente dos vectores libres U y V del plano se pueden utilizar dos procedimientos. El primero se toma un representante de AB de U y otro AC de V que tengan el mismo origen A. Se construye un paralelogramo determinado por los vectores AB y AC, como veis en la figura. El cuarto vértice del paralelogramo es el punto D. La suma de vectores U más V es el vector libre que tiene como representante al vector de origen A y extremo D, AD. La segunda forma de hacerlo es se toma un representante AB de U y otro BC de V, de forma que el extremo del representante de U coincida con el origen del representante de V. La suma de los vectores U más V, veis en la figura, es el vector libre que tiene como representante al vector de origen A y de extremo C, AC. Para hallar las coordenadas del vector suma U más V, se suman las coordenadas de U con las coordenadas de V. Vamos a ver un ejemplo. Se considera el triángulo de vértices A-4, 3, B5, 6 y C-1, -3. Comprueba que la suma AB más ABC coincide con el vector AC. Calculamos las coordenadas de cada vector. AB sería 9, 3, BC -6, -9 y AC 3, -6. Ahora hacemos la comprobación. AB más BC igual a AC. 9, 3 más -6 menos 9 me da 3 menos 6, que es AC. Producto de un número por un vector. El producto de un número real k por un vector libre u es otro vector ku con los siguientes elementos. El módulo es el producto del valor absoluto de k por el módulo de u. O sea que el módulo de ku es el valor absoluto de k por el módulo de u. La dirección es la dirección de u. El sentido coincide con el sentido de u si k es positivo y en sentido contrario si es negativo. Para hallar las coordenadas del vector ku se multiplican las dos coordenadas de u por k. Como veis ahí, ku igual a k por u1, u2, es decir, k por u1, k por u2. Punto medio de un segmento. Las coordenadas del punto medio M mayúscula de un segmento AB son combinación lineal de las coordenadas de sus extremos. Si A es A1, A2 y B es B1, B2, el punto medio será A1 más B1 partido por 2, A2 más B2 partido por 2. Ahí tenéis la demostración vectorial de por qué es así.
Veremos ahora la combinación lineal. Combinación lineal de vectores. Dos vectores u y v son linealmente dependientes si tienen la misma dirección. En este caso, sus coordenadas serán proporcionales, es decir, u será igual que k por v. Por ejemplo, ¿son linealmente dependientes u igual a 4, 2 y v igual a 2, 1? Vemos en el dibujo que sus coordenadas son proporcionales, ya que u es igual a 2v, por lo tanto son linealmente dependientes. En la gráfica se observa que son paralelos, es decir, tienen la misma dirección. El vector w es combinación lineal de los vectores u y v si se pueden encontrar dos números reales a y b, tales que w es igual a por u más b por v. Se dice que los vectores u y v son linealmente dependientes. Por ejemplo, ¿es el vector menos 3, 4 combinación lineal de los vectores 1, 0 y 0, 1? Pues sí, es combinación lineal porque existen dos números que son a igual a menos 3 y b igual a 4 que cumplen que menos 3 menos 4 es igual a menos 3 por 1, 0 más 4 por 0, 1. El punto 4 es el producto escalar. Vamos a ver primero el producto escalar cómo se hace y después el ángulo de dos vectores. Producto escalar. El producto escalar de dos vectores libres es el número que resulta de multiplicar los módulos de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman. Es decir, u por v es igual al módulo de u por el módulo de v por coseno del ángulo que forman u y v. Se llama escalar porque a un número en matemáticas se le llama escalar. Hay que tener en cuenta que cuando yo sumo vectores, el resultado es otro vector, pero sin embargo, cuando hago el producto escalar de dos vectores no me da un vector, sino que me da un número. Por ejemplo, me piden que calcule el producto escalar de los vectores u, 4, 4 y v, 0, 3. Vemos en el dibujo que forman un ángulo de 45 grados, así que debemos de calcular sus módulos. El módulo de u sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 32, raíz de 32. Y el módulo de v sería 0 al cuadrado más 3 al cuadrado, y es 3. El producto escalar sería raíz de 32 por 3 por coseno de 45, que es raíz de 2 partido por 2, y me da 12. ¿Cómo se hace el producto escalar cuando conozco las coordenadas de los vectores? Por ejemplo, me dan el vector u1, 1, u1, u2 y v, v1, v2. El producto escalar sería u por v igual a u1 por v1 más u2 por v2. El producto escalar es una operación que verifica las propiedades conmutativa y distributiva respecto a la suma, es decir, que u por v es lo mismo que v por u y que u por v más w es u por v más u por w. Por ejemplo, calcula el producto escalar de los vectores u igual a 2 menos 3 y v menos 1, 4. Pues sería 2 por menos 1 más menos 3 por 4 igual a menos 14. El ángulo de dos vectores. A partir del producto escalar de dos vectores se pueden calcular el coseno del ángulo que forman y por lo tanto el ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman de los vectores u y v con sus correspondientes coordenadas sería el coseno de u y v es u por v partido del módulo de u por el módulo de v. Por ejemplo, haya el ángulo que forman los vectores u igual a 4, 3 y v igual a 3, 4. Alfa sería el coseno a alfa le llamo el ángulo que forma, el coseno de uno por otro serían 12 más 12 partido por raíz de 25 por raíz de 25, que me da 24 partido por 25. Así que alfa será el arco coseno de 24 partido por 25, son 16 grados 16 minutos.
Dos vectores no nulos son perpendiculares cuando su producto escalar vale 0. Esto es importante que lo recordéis. Por ejemplo, comprueba si los vectores u igual a 3, 2 y v menos 4 o 6 son perpendiculares. Lo que hago es hacer el producto escalar, me da 3 por menos 12, más 3 por menos 4, perdón, más 12 por 6, más 2 por 6 me da 0. Entonces son perpendiculares. En el punto 5 vamos a ver las ecuaciones de la recta. Empezaremos con la ecuación vectorial, después veremos las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua, la ecuación general y la ecuación explícita y punto pendiente. Ecuación vectorial. La ecuación vectorial de la recta. Una recta del plano queda determinada si se conoce un punto A con sus coordenadas y su vector director, es decir, un vector libre U con sus coordenadas también, que lleva la dirección de la recta. Lo veis ahí en el dibujo. Un punto cualquiera X, que llamamos X con coordenadas x, y pertenece a la recta R si los vectores AX y U son proporcionales, es decir, si existe un número t tal que cumpla que AX es igual a t por 1. Utilizando vectores de composición se cumple que AX es igual a OX menos OA, es decir, que OX menos OA es igual a t por 1, así que OX es igual a OA más t por 1. La ecuación vectorial de una recta que pasa por A y tiene por vector director U es el conjunto de puntos X que cumple xy igual a 1, a2 más t por u1, u2, siendo t un número perteneciente a los números reales. Por ejemplo, haya la ecuación vectorial de la recta que pasa por a2 menos 1 y tiene como dirección la del vector u3 menos 2. Sustituimos, la ecuación vectorial sería xy igual a 2 menos 1 más t por 3 menos 2, con t perteneciente a R. Las ecuaciones paramétricas. Al operar en la ecuación vectorial e igualar se obtienen las ecuaciones paramétricas. Lo que hacemos es coger coordenada a coordenada. Las ecuaciones paramétricas de la recta tienen como dirección, que pasan por A y que tienen como dirección U, sería x igual a 1 más t por u1 y igual a a2 más t por u2, con t perteneciente a R. Por ejemplo, en el caso de que me pidieran las paramétricas de una recta que pasa por a menos 1, 5 y que tiene como vector director u igual a menos 2, 3, lo que hago es sustituir las coordenadas del punto y del vector director, y x sería igual a menos 1 menos 2t y igual a 5 más 3t con t perteneciente a R. Ecuación continua. Bien, ahora cogemos las paramétricas. Si os dais cuenta, vamos encadenando ecuaciones. Primero cogemos la vectorial y de ahí sacamos las paramétricas. De las paramétricas voy a sacar la continua y de la continua sacaré la que veremos después. Al despejar e igualar el parámetro t en las paramétricas se obtiene la ecuación continua. La ecuación continua que pasa por A y tiene como dirección U sería x menos a1 partido por u1 igual a x menos a2 partido por u2. Si me dicen que haga la ecuación de una recta que pasa por 3 menos 2 y que lleva la dirección del vector menos 2, 3, sería x menos 3 partido menos 2 igual a y más 2 partido por 3. Ecuación general. Pues tal y como he dicho antes, a partir de la continua, lo que hacemos es reorganizarla y hacemos operaciones para poner todas las incógnitas del término independiente a la izquierda de un miembro, y la ecuación general de la recta sería de la forma ax más bi más c igual a 0. Al vector que forman los coeficientes de la x y la y, AB, se le llama vector normal y es perpendicular al vector director de la recta. Por ejemplo, a partir de la ecuación continua del ejemplo anterior, que era x menos 3 partido por menos 2 igual a y más 2 partido por 3, la general sería, pues primero multiplicar en cruz para quitar el denominador,
Pasamos todo al lado izquierdo y me queda 3x más 2y menos 13 igual a 0. La ecuación explícita. Si cojo la ecuación general y despejo la incógnita y, se obtiene la ecuación explícita. Igual, me quedaría del tipo igual a mx más n. En esta ecuación m es la pendiente de la recta, me da la inclinación, representa la tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje x, es decir, que m sería la tangente de alfa, que es u2 partido por u1, o sea, serían las coordenadas, la coordenada y la coordenada x del vector. N es la ordenada en el origen y representa el punto de corte de la recta con el eje de ordenadas en x igual a 0. La ecuación punto pendiente. La ecuación punto pendiente de la recta se utiliza cuando tengo el punto A, que me dice que la recta pasa por un punto A y que tiene una pendiente determinada m. Entonces la ecuación sería y menos a2, es la coordenada y del punto, igual a m, que es la pendiente, por x menos a1, que es la coordenada x del punto. Por ejemplo, haya la ecuación de la recta punto pendiente si el vector director es 3, 1 y pasa por el punto 0, 2. Primero tengo que calcular la pendiente, que es la coordenada m, sería la coordenada y del vector partido de la x, o sea, un tercio. Y la ecuación sería y menos 2 igual a un tercio por x menos 0. El último punto del tema es incidencia. Primero veremos la posición relativa de dos rectas, luego rectas paralelas a una dada y rectas perpendiculares a una dada. Posición relativa de dos rectas. Dos rectas en un plano pueden ser secantes cuando tienen un único punto en común. Sus vectores directores no son proporcionales, es decir, las rectas tienen distinta dirección y por tanto distinta pendiente. Pueden ser paralelas cuando no tienen ningún punto en común. Sus vectores directores son proporcionales. Las rectas tienen la misma pendiente, pero tienen diferente ordenada en el origen. Y pueden ser coincidentes cuando tienen infinitos puntos en común. Sus vectores directores son proporcionales y las rectas pasan por un mismo punto, es decir, tienen la misma pendiente y la misma ordenada en el origen. Si expresamos dos rectas en forma general, R como AX más BY más C igual a 0 y S como A'X más B'I más C' igual a 0, para determinar su posición relativa se puede seguir el siguiente criterio. Si son secantes, es decir, que M es distinto de M', A partido por A' será distinto de B partido por B'. Si son paralelas, tienen la misma pendiente, pero la diferente ordenada en el origen, es decir, que A y A entre A' es igual a B entre B', pero diferente de C entre C'. Y si son coincidentes, tienen la misma pendiente y la misma ordenada en el origen, es decir, que A entre A' sería igual a B entre B' igual a C entre C'. Por ejemplo, me pide que estudie la posición relativa de dos parejas de rectas y si tienen que punto de corte que lo calcule. En el primer caso me dan la R 2x más 3y más 5 igual a 0 y S x menos 2y menos 8 igual a 0. Estudiamos los coeficientes de x y 2 entre 1 es distinto de 3 entre menos 2, distinto de 5 entre menos 8, por tanto son secantes, es decir, que se cortan en un punto P. Para calcular el punto P se hace el sistema de ecuaciones que forman las dos rectas y al hacer el sistema, que aquí no lo he hecho, el sistema me da una única solución que es el punto de corte, que sería P2 menos 3. En este otro caso me dan R menos X más 2y más 12 igual a 0 y S 2X menos 4 igual a 0. Estudiamos los coeficientes y me da que menos 1/2 es igual a 2 partido por menos 4, pero diferente de 12 partido por 0. Es decir, son paralelas y no se cortan en ningún punto.
Rectas paralelas a una dada. Si me dan una recta de ecuación general a x más bi más c igual a 0, todas las rectas que son paralelas a ellas tienen por ecuación a x más bi más k igual a 0, donde k es cualquier número real. Por ejemplo, me piden que haya una recta S que sea paralela a R, 2x menos 3y menos 5 igual a 0 y que pase por el punto P menos 1, 3. Bueno, todas las rectas paralelas a R tienen de forma 2x menos 3y más k igual a 0. Pero la que yo quiero pasa por el punto P, es decir, que el punto menos 1, 3 tiene que verificar la ecuación 2x menos 3y más k. Así que sustituyo la x y la y en esta ecuación y me queda una ecuación con k que resuelvo y me da que k vale 11. Así que la ecuación de S sería 2x menos 3y más 11 igual a 0. Rectas perpendiculares a una dada. Si me dan una ecuación general a x más bi más c igual a 0, todas las rectas perpendiculares a ella tienen por ecuación bx menos ai más k igual a 0, es decir, se han intercambiado los coeficientes de la x y la y, a uno de ellos se le cambia de signo. Y k es cualquier número real. Por ejemplo, si me pide haya una recta S que sea perpendicular a R, x más 2y igual a 5, menos 5 igual a 5 y que pasa por el punto 5, 3, pues las perpendiculares serían 2x menos y más k igual a 0. Si tiene que pasar por el punto P tiene que lo sustituimos en la ecuación anterior y me da que k vale menos 7. Así que la ecuación de S sería 2x menos y menos 7 igual a 0. Bien, pues hasta aquí el tema de teoría de matemáticas de cuarto de la ESO, el tema 7, que son vectores y rectas, que es geometría analítica. Me llamo Mercedes López Carvajales, aquí tenéis la dirección de mi página web por si queréis buscar más información y mi correo electrónico por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que, bueno, si os ha gustado darle un like. Muchas gracias.